República de los Ríos. Hola, hola. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Siempre me parece que sueno muy opaco, pero ese el problema es el locutor, no el micrófono, creo. Pero bueno, ahí está. Ya se mejorará alguna vez. La carraspera, como decían antes. Bienvenidos, bienvenidas, decía, a esta edición especial. Somos el mismo República de los Ríos que circula diariamente por distintos horarios, pero cuyo único sentido es que circula también la idea esta de abrir espacios a la reflexión y a la conversación libre respecto de los temas de actualidad, pero también aquellos de fondo que son procesos más largos, quizá, que hay que ir anticipando en algunos casos. Y en esta tarea, este espacio de hoy, del mediodía de los días jueves, es un verdadero logro de quienes nos acompañan, de poder abrir una conversación que no existía formalmente en la radio desde el año pasado y que, bueno, hemos podido abrir también en conjunto. Así que están con nosotros, con los académicos que son consejeras, consejeros académicos en el Consejo Académico, elegidos por sus pares. Y quería partir dándole la bienvenida además a Pablo Smulevic, que creo que ya está con nosotros, que se incorpora al Consejo Académico en este periodo, digamos, ya se incorporó en todo caso, y que por lo tanto esta es su primera sesión aquí en la radio con el Consejo, digamos, a pesar de que ya alguna vez hemos estado aquí conversando. Así que, Pablo, un gusto verte como siempre, saludarte. Sabemos que estás súper activo además en proyectos y en líneas de desarrollo y de vinculación de nuestra universidad. Así es que estés con nosotros también es un buen ejercicio para incorporar otros temas. Y por supuesto tu trayectoria en el propio consejo, porque has sido consejero ya. Pablo, bienvenido. Gracias. Gracias, Víctor. Gusto saludarlos, saludar a mis colegas, las consejeras, los consejeros. Y bueno, me he incorporado nuevamente al consejo en reemplazo de mi estimado colega Ignacio Moreno, que ha tenido razones personales y profesionales para solicitar que lo eximan de esta responsabilidad en este periodo. Así que encantado de continuar colaborando y sobre todo representando a los académicos y académicas en esta instancia tan importante del gobierno de nuestra universidad. Bien, pues vamos a ir conversando de ello. De hecho, Pablo, por supuesto se une al elenco estable, digamos, ya, ¿no? Hoy están con nosotros, no siempre pueden estar todos los consejeros, algunos se demoran algo en entrar, o sea, las agendas son así, pero aquí están al pie del cañón hoy, por lo menos está Yanira Zúñiga con nosotros, Ana Traverso, Simón Urbina, los que veo, no veo a nadie más. Yanira, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Me aprovecho de saludarte a ti, Víctor, y a las personas que nos siguen. Ana Traverso, ¿cómo estás, Ana? Bienvenida. Sinceramente, no, que sí. Estaba comentando que estaba como de mal humor, pero para los auditores no, muy bien. Con mucho optimismo. Yo cada vez que estoy así abro la puerta de la casa, porque como estoy encerrado todo el día, salgo a la puerta por último. Simón Urbina, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Víctor, colegas, buenas tardes. Bueno, yo también estoy tranquilo hoy día. Parece que jueves antesala feriado, así que creo que un buen día para pensar en un descanso luego del inicio de clases. En la sede de Puerto Montt comenzamos las clases esta semana. Recibimos una nueva generación de estudiantes de la carrera de Arqueología y eso nos tiene muy entusiasmados, además de las cuestiones propias del Consejo Académico. Me gustaría ahí mencionar que también he estado escuchando harto la radio, los programas, las y los invitados. Ha sido
semanas de mucha reflexión, así que creo que ojalá que abril sea un mes bueno para todos. Sí, de hecho en la universidad, y no está de más mencionarlo para la comunidad en general, este es el mes incluso en que si se hacen, ya se anticipan las inauguraciones de año en todos los niveles, incluso las propias carreras, los programas de posgrado, o sea, todos hacen algún evento que permite hacer una especie de conjuro inicial para el año, y eso es una tradición en la universidad, en todos los niveles. Y además es el mes en que se van a ir definiendo las candidaturas a la rectoría, porque se cierra a fin de mes la inscripción de candidaturas. Además es un mes en que nosotros vamos a ver, por un lado, el inicio de ese proceso, ¿no? Se va a anunciar el inicio de ese proceso. Además está en curso los procesos de acreditación y de autoevaluación, se están revisando los informes, digamos, ya la próxima semana seguro vamos a tener novedades al respecto. Y entonces estamos hablando de un abril que va a ser bien distinto al abril. Les recuerdo el año 2020, abril fue un mes de consumir información acerca de algo que no sabíamos muy bien cómo venía, que era el virus COVID-19, SARS-CoV-19, y además estrategias de trabajo de los propios científicos para poder enfrentar la incertidumbre, digamos, ¿no? El desconocimiento que había todavía sobre la enfermedad. Este es un abril totalmente distinto. Además, con los estudiantes y la comunidad universitaria problematizada absolutamente con su devenir, con su futuro. Así es que de eso se habló bastante ayer en el Consejo Académico. Podemos abordar algo de eso. De hecho, estaba viendo la nota ya que estaba en publicación de los contenidos de la sesión de ayer. Y bueno, abrimos de todos modos la agenda porque entiendo que ustedes tienen algunos énfasis que quieren hacer. En el mismo orden, Pablo Smulevich. Bueno, a pesar de que soy el que se viene recién incorporando, yo quisiera señalar que en las últimas semanas se ha analizado bastante y ha surgido bastante preocupación por el tema financiero de la corporación, ¿verdad? Eso a raíz de las situaciones relacionadas con la difusión pública del análisis que se ha hecho en el Consejo sobre el plan de inversiones que ha significado un crédito muy voluminoso que ha adquirido nuestra universidad y entonces desde ahí han surgido preocupaciones en la comunidad universitaria y en el entorno también, en la comunidad en general, respecto a la situación económica y financiera de la corporación. Mi percepción personal es que, por una parte, este plan de inversiones de la universidad representa un avance. Perdón. Sí, te escuchamos. Representa el plan de inversiones, hay que verlo, creo yo, en primer lugar, desde el punto de vista de que representa un avance muy significativo y responde a demandas muy sentidas de parte de un número importante de facultades de la universidad, que van a ver, a raíz de este plan de inversiones, ver mejorada su infraestructura, el equipamiento y por lo tanto las condiciones a través de las cuales pueden realizar su labor de docencia, investigación y vinculación. Obviamente este plan de inversiones no se puede realizar no se cuenta con los recursos propios como para realizarlo, y tampoco entiendo que está disponible la vía de conseguir subvenciones del Estado en este momento para abordar ese plan de inversiones. Por lo tanto, entiendo y lo pongo sobre la mesa para conversación, entiendo que la única alternativa viable para desarrollar ese plan de inversiones
era mediante la adquisición de un crédito bancario, ¿no es verdad? Ahora, la otra cuestión distinta es las condiciones y la modalidad y quienes participaron en el proceso de selección de ese crédito, pero esa es una cuestión que, a mi juicio, el nuevo equipo de rectoría que asuma después del proceso de elecciones puede perfectamente analizar, revisar, mejorar, digamos, y por lo tanto entrar a un proceso de adquirir las mejores condiciones para nuestra universidad para desarrollar ese plan de inversión. Ese sería mi primer punto sobre la mesa. Sí, perfecto. Algo de eso ya hemos ido conversando. Yanira Zúñiga. Sí, yo creo que no está en cuestión la primera cuestión que pone de relieve Pablo, en el sentido de que se haya optado, en algún sentido optado no es quizás la mejor expresión, porque efectivamente no hay vías alternativas para hacer una inversión de ese tipo que no signifique un endeudamiento con instituciones crediticias, ¿no? La cuestión que ayer se discutió tampoco eran exactamente esas condiciones, porque como la gente que nos sigue sabe, esa fue materia de discusión en una sesión anterior. Lo que ayer se discutió en relación con esta cuestión es más bien la dimensión comunicacional que un asunto de este tipo genera, ¿no? En términos de que evidentemente la información que se puso por parte de la Administración Central en conocimiento del Consejo en sesiones previas fue también objeto de difusión tanto al interior de la comunidad universitaria como fuera de la comunidad internacional universitaria, y también difundida por medios de comunicación, ¿no? Y entonces lo que se discutió ayer, y también con cierta molestia de algunos consejeros, es la cuestión de que tanto esa política comunicacional expresa, yo diría, por un lado, la opinión general del Consejo en la materia, que había también emitido un comunicado al final de la sesión pasada, y yo diría que tanto también una suerte de lo que yo ayer llamé, y repetiría la expresión, quizás descoordinación en esa comunicación, puede generar mensajes contradictorios. Y ahí yo me atrevo a plantear aquí mi impresión del asunto. Yo entiendo, a propósito de las entrevistas que se realizaron tanto en medios nacionales como entiendo también aquí en la propia radio, yo entiendo que hay un interés de evitar tesis catastrofistas, y efectivamente yo creo que hay algunas tesis catastrofistas que no se asientan en la realidad, porque esas condiciones crediticias, lo hemos dicho también aquí varias veces, son susceptibles de renegociarse. Pero otra cosa es minimizar el impacto que tienen esas condiciones crediticias, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la restricción a la gestión de la universidad que implican, no ahora, sino también lo hemos dicho, en los próximos años, como desde el punto de vista de cuáles son las consecuencias de un incumplimiento de esas condiciones crediticias, que no tienen que ver solo con el incumplimiento de los pagos, ¿no? Ahí hubo una discrepancia con la información que se presentó, y quizás la discrepancia, bueno, la formuló el decano Varas y la formuló alguien más, quizás es explicable porque el decano Varas, como abogado, ve la cuestión desde la perspectiva jurídica, ¿no? Que ahí hay un grupo de incumplimiento de obligaciones que no solo son de pago, ¿no? En términos financieros, sino también son de hacer otras cosas, ¿no? Y todas están vinculadas, o todas son susceptibles de entenderse incumplimiento, y todas eventualmente podrían acelerar el crédito, que es esto que habilita al ente, en este caso prestador, a pedir el total del monto. Ahora, yo sí diría y agregaría que una cuestión es la dimensión jurídica y otra también es la dimensión práctica. Dudo
que una institución crediticia por un incumplimiento menor vaya a pedir la aceleración del crédito, pero en general lo que estoy diciendo es que básicamente yo creo que no es bueno tampoco ver estas cosas en bloque y hay que tener una comunicación seria que no minimice y que tampoco extreme, ¿no?, la reacción. Eso es complicado y bueno, yo diría que el consejo de ayer fue un consejo en que quizás estamos arribando a una mejor modulación de la necesidad de quizás tener una mayor coordinación en esta materia para comunicar. Sí, además que evidentemente la comunidad académica es diversa, digamos, y hay voces diversas y es muy peligroso transgredir el derecho a la expresión, digamos, de las distintas visiones que hay en la comunidad universitaria. A nosotros nos pasa todos los días, digamos, o sea, uno tiene que más que pensar en lo que uno dice, es pensar en cuáles son los espacios para que muchos más lo digan, digamos, y eso es contrario evidentemente al control y a la censura previa, digamos, por supuesto. Pero bueno, son cosas que también son parte de la realidad que vive el país, digamos, en general. Sigamos conversando. Simón Urbina. Gracias, Víctor. Bueno, este tema lo hemos conversado en los programas anteriores. Yo voy a tratar de sostener mi idea de que las intervenciones de las autoridades del actual gobierno de la universidad son apropiadas para un poco fijar el rumbo en un momento en que quizás el imán de la brújula no está funcionando muy bien. Entonces yo me quedo con la entrevista a la vicerrectora de gestión, las palabras de rectoría y la declaración del consejo académico. En eso me doy cuenta de que además de la deliberación que hay en el consejo, donde obviamente se ventilan discrepancias sobre los acentos y no es el espacio para, en el fondo, quedarse callado en estos temas por la preocupación que implican para toda la comunidad. Yo sí pienso que este momento en el que estamos en un mes electoral, no solo para el país, sino que para la universidad, el inicio de la candidatura a la rectoría, la universidad necesita tener templanza, y la universidad somos todos, ¿sí? No solamente el consejo académico, y creo que con toda la preocupación, los requerimientos de transparencia e información que deben haber y que deben ser siempre exigidos, yo me quedo con la posición de mis colegas que entienden que a pesar de la complejidad de lo que puede significar ver todas las condiciones que implicaron estos créditos, la universidad es una entidad seria, sólida, que va a saber en el fondo conducir y mantener esa solidez en el futuro, ya sea esta rectoría como la que viene. Lo que sí quiero agregar, y con esto me gustaría plantear otro tema sobre la mesa, es que me parece muy importante que a nivel comunicacional la rectoría, que tiene obviamente un cuerpo de profesionales que trabajan en el área de relaciones públicas, comunicación estratégica, traten de mantener ahí una línea, que en el fondo que la brújula no cambie tan rápido, que haya en el fondo al menos evaluación de los contenidos y de cómo se divulgan las informaciones. Yo, a mi juicio, como inicialmente se trató el tema en el consejo informalmente, una reunión informal inicial, se salió un poco del corral el tratamiento, pero veo que quizás no habían muchas otras opciones, ¿sí? Y en eso también defiendo la libertad de expresión, y me parece que la radio está jugando un papel importante, al menos en que todos quienes quieren opinar lo hagan y fundamenten sus argumentos, ¿sí? Yo no le tengo miedo a la divergencia. Me gustaría, sí, para en el fondo tratar de, con la audiencia que escucha este programa, poner sobre relieve uno de los temas que a mí al menos me tiene más entusiasmado de este periodo, que es en el fondo saber quiénes van a ser o quiénes van a tratar de armar propuestas para la próxima rectoría. Se escuchan nombres, obviamente,
pero me gustaría que en ese interés concurriera toda la comunidad, a pesar de que no toda la comunidad va a poder votar. Eso ya quedó medianamente claro en los consejos académicos anteriores, pero sí va a ser muy importante que quienes puedan votar puedan canalizar la opinión y el interés de los estamentos funcionarios y estudiantiles de la universidad. Ese me parece que es un tema, y también hay, como siempre, voy a estar atento a lo que la radio nos pueda informar, porque el espacio donde hoy en este sistema virtual estamos conociendo qué está pasando en la universidad también, ¿no? Yo en ese sentido creo que este programa ha adquirido un valor como otros programas por ser un espacio de comunicación bien amplio. Así que el tema de la elección a mí me parece que debiera ocuparnos también, y no para distraer la atención de otros temas, sino que tenemos una elección a portas. Al contrario, es probablemente precisamente la materialización de toda la discusión que ha venido dándose en estos meses. Sí, Ana Traverso. Sí, no, la verdad que no tengo mucho más que aportar al respecto, porque lo hemos conversado ya en varios programas anteriores. Tal vez recalcar un poco en la línea de lo que planteaba Simón, ¿no? De que no estamos tampoco tan acostumbrados al debate, a la autocrítica, que entendemos también las comunicaciones como un espacio institucional, ¿cierto?, que tiende a defender la institución y que es positivo, digamos, o sea, que efectivamente hay que defender la institución, pero ¿por qué no defender la institución a partir del debate, digamos, y de posiciones enfrentadas? Aquí me parece que, a pesar, digamos, de que del esfuerzo por la transparencia, que es un poco lo que mencionaba Simón, ¿cierto?, de dar cuenta primero esta reunión reservada, después en el Consejo, de lo que estaba sucediendo con estos compromisos financieros, y de que se entregó la información al Consejo para luego, digamos, ser ¿cómo se llama?, de conocimiento público a través de las entrevistas, qué sé yo. Tiende a haber una no sé, como un deseo de una especie de monovoz, ¿no? O sea, como, ¿cuál es la voz que va a primar? ¿Es la voz del Consejo Académico a partir de esa declaración? ¿Es la voz de la vicerrectora o del rector? ¿No? O sea, ¿por qué no respetar las diferencias de voces, que son matices además, y intentar, digamos, vehicularlo a través de una especie como de visión, como, no sé, eso, monocorde, ¿no? No, que esto no se entienda, no tiene que ver tampoco con me acordé, digamos, de las comparaciones del ex rector y el piano. No va en esa línea, digamos, de esta idea de las voces, pero una mala coincidencia solamente. Eso es parte de la entrevista que tuvo acá. Es parte de la entrevista que dio acá en la radio hace una semana. Sí, que el piano desafinado y que tenían que haber más voces. No sé si esa es la idea, digamos, sino que aceptar también que pueden haber distintas posiciones y que tiene que haber debate, ¿no? O sea, que los consejos académicos también son espacios de debate, de crítica, en fin, donde se pueden enfrentar posiciones. Como para no necesariamente tener también eso, una postura uniforme en términos comunicacionales. Eso, no sé. Gracias, y Ana. que además el tema no se va a resolver ahora. O sea, este tema implica una discusión mayor respecto de cuáles son que también lo hemos conversado, que tiene que ver con cuál va a ser la posición de la universidad respecto de sus inversiones. Aquí aparecieron varias posiciones distintas y que me parece que hay que seguir alimentando.
Y eso yo creo que tiene que ver con una especie como de historial en el cual hemos, no sé, un periodo muy largo en donde se supone que remamos todos para el mismo lado, y no sé si eso es tan conveniente. Bueno, ahí es donde está el kit del asunto, digamos. O sea, probablemente no sea yo que les iba a comentar esto porque se lo comentamos a los decanos en la mañana temprano en el programa que hacemos con decanos en general, básicamente con Juan Andrés Varas y Juan Carlos Miranda, que estuvieron hoy, que han estado varias veces, pero hay otros decanos que también van a ir, ya están invitados y están agendando su participación, que también es parte un poco de esta lógica, ¿no? Y se lo comentábamos nosotros en esta semana. De hecho, nos lo planteó la rectoría en su momento, que pudiésemos trabajar un diseño en términos comunicacionales y que lo trabajásemos efectivamente con los equipos, como decía Simón. O sea, nosotros vamos a hacer de facto apoyo en términos de dirección de comunicaciones, no en términos institucionalizados, digamos, sino que más bien la idea es formar un equipo y apoyar precisamente lo que planteaba Yanira en términos de poder facilitar la coordinación y potenciar que además exista ese diálogo, que es la única manera, digamos. No hay más ciencia, digamos, en las comunicaciones que la interlocución, como dicen los nuevos modelos, digamos. Y por lo tanto, en esa lógica está la radio, por supuesto, digamos. O sea, en el caso mío también me han pedido que estuviera en ese ámbito, en el ámbito de la coordinación precisamente de este equipo y también relaciones públicas, a propósito de que hay elementos de protocolo, de gráfica, de un montón de cosas y de prensa, que es algo crucial, digamos, en estas cuestiones, que va a haber que pensarlas también en términos de diálogo con, por ejemplo, los cuerpos colegiados. O sea, el directorio, el consejo académico, o sea, hay instancias muy relevantes para este periodo, a propósito incluso de las elecciones de rectoría, que deben ser apoyadas en estos términos, digamos, en términos de la facilitación que tiene que haber en todas las plataformas. O sea, si tienes algo de tecnología disponible, ponerla al servicio de esto, porque el diálogo universitario es lo que demanda además la comunidad universitaria, pero también la comunidad en general. Pablo Smulevic. Pablo, ahí está. Bueno, continuando con la conversación, a mí me parece que en el primer tema que se ha planteado respecto a la situación económica y financiera de la corporación, creo que un elemento comunicacional que es importante y que yo me parece que ha faltado y falta todavía son los datos objetivos. Yo creo que hay un espacio para datos, para antecedentes que son objetivos, y hay otro espacio para las opiniones, para las impresiones, para los puntos de vista respecto a cómo se puede manejar de mejor manera esa situación. Pero en primer lugar quisiera plantear que creo que a mí me faltan, y creo que a gran parte de la comunidad universitaria nos falta, y a gran parte de la opinión pública también, nos faltan los datos objetivos, ¿ya? Que a mi juicio son importantes para formarse una opinión fundada, ¿ya? Los datos objetivos no son solamente la cuantía del crédito, por ejemplo, ¿no es verdad? Sino que también la perspectiva de, bueno, ¿qué representa esa cuantía del crédito respecto a otros créditos comparables? ¿Ya? No es solo un dato objetivo la tasa de interés, ¿ya?, del crédito, sino que también, bueno, ¿qué representa esa tasa de interés en comparación con otros créditos que pueden pedir otras instituciones, con otras tasas de interés? Es decir, el análisis comparado también forma parte de los datos objetivos. Y creo que ahí falta todavía mucho camino por recorrer en la entrega y el conocimiento cabal
para quienes quieren participar en este análisis con mayores fundamentos, ¿ya? Y también, como en todo lo que está ocurriendo en nuestro país, hay una cuestión que tú, Víctor, conoces y entiendes probablemente mejor que nosotros, que es las imágenes que se forman a partir de ciertos elementos que se van comunicando, ¿verdad? Y que está basado en gran medida en la confianza que uno puede tener en la fuente que genera esa información. Y como estamos en un clima de generalizada desconfianza, entonces obviamente que eso afecta en gran medida, ¿no, verdad?, la credibilidad de la información. Por eso que yo ligo esta situación con la elección de nuevas autoridades. Yo espero que nuestra universidad exista, valoro mucho que exista diversidad de opiniones, creo que en nuestra universidad existe diferentes visiones sobre qué tipo de universidad queremos ser y cómo manejar la gestión de la universidad, hacia dónde encaminarnos y cómo encaminarnos. Sin embargo, creo que es importante que a través de la elección de un nuevo equipo de gobierno, nuestra universidad encuentre que existe una posición mayoritaria, ¿ya?, sobre lo que queremos ser, y que de esa elección salgamos fortalecidos sabiendo claramente cuál es la visión mayoritariamente compartida sobre el tipo de universidad que queremos ser y cómo queremos que se gestione ese transitar hacia ese tipo de universidad que queremos. Y eso tenga un efecto importante sobre la generación de un nuevo escenario de confianza en las nuevas autoridades, y eso se traduzca a su vez, ¿no, verdad?, en la generación de un mayor grado de confianza o un menor grado de desconfianza o incertidumbre en lo que las autoridades comunican respecto a la situación general de la universidad y a la situación económica y financiera que forma parte de ella. Gracias, Pablo. Pablo Smulewicz, consejero académico. Estamos en este encuentro con parte de precisamente el consejo que define políticas académicas en esta universidad. Yanira Zúñiga. Sí, yo coincido con Pablo en esto. Yo creo que una cuestión esencial para que el ejercicio de libertad de expresión, que es una cuestión que no debiera ponerse digamos, en tela de juicio nunca, ¿no? Porque es parte de una libertad democrática, ni mucho menos en una universidad que requiere fomentar el pluralismo. Pero yo diría que una particularidad en las universidades, que no es en rigor una restricción, pero sí creo que es una especie de distintivo ético, por llamarlo de alguna manera, es que las opiniones se construyan sobre la base de información objetiva. Es decir, si esto no lo podemos lograr, o si no tenemos alguna responsabilidad en el plano de una comunidad universitaria, yo no sé a dónde entonces podría pedirse esto, ¿no? Y por esto es muy importante que efectivamente esa información esté. Y yo distinguiría la información, de nuevo, también lo hice ayer, la información en las legítimas discrepancias que podamos tener de la información comunicacional, y creo que lo que hemos visto en el caso de las críticas que se han presentado también al gobierno en otra escala por esta comunicación errática, da buena cuenta de que las comunicaciones institucionales requieren cierta coherencia, ¿no? Y entonces el dar informaciones en distinto orden por órganos institucionales, por eso estoy haciendo el símil con el gobierno, crea a veces más problemas de los que resuelve. Entonces yo distinguiría los planos de la comunicación. Una cosa es la comunicación en tanto personas, en tanto académicos, incluso en tanto consejeros a título individual, y otra cosa es la comunicación institucional, que requiere un mayor esfuerzo de coordinación y coherencia. Y por último, yo diría que una información que es muy, muy relevante, dado que no vale la pena
negar, ¿no? Y es importante no perder de vista que, como decía Pablo, la razón por la que hay cierta suspicacia sobre estas condiciones de crédito no solo tienen que ver con las condiciones objetivas del crédito, sino en la manera que se gestó esta operación. Porque claro, no es lo mismo que yo vaya y negocio con un banco, que tengo cero poder de negociación y probablemente voy a obtener, digamos, lo que buenamente me quiera dar el banco. De hecho, mi hipoteca no es muy buena para mi casa, a que yo negocie con una asesoría a la que le pagué prácticamente $1.000.000 para mejorar mis condiciones de negociación. Que esas son las condiciones en las que negoció la universidad, habiendo pagado una asesoría millonaria para obtener mejores condiciones. Y entonces, si luego descubrimos que esas condiciones que se obtuvo no son las mejores que se podían obtener en el mercado, bueno, entonces tenemos un problema. Por mucho que la universidad pueda, si yo también puedo ahora, para decirlo en términos sencillos, tengo un crédito en condiciones de tasa peores que probablemente otras personas. Bueno, ¿lo voy a poder pagar? No, probablemente lo voy a poder pagar y no me van a quitar mi casa, pero lo estoy pagando en condiciones que son mucho más gravosas que las que podía tener. ¿Eso es un daño patrimonial? Sí, es un daño patrimonial, ¿no? Y entonces creo que es importante ver las distintas dimensiones de este problema, porque estamos también, y para finalizar con mi intervención, estamos en el, entre comillas, modo elecciones y tenemos muchas expectativas puestas en un cambio, no tanto en transparencia como en rendición de cuentas. Bueno, si no logramos sortear satisfactoriamente aquello que ha catalizado estas expectativas, difícilmente vamos a encarar un cambio. Es decir, no se puede constituir un cambio, y esto lo sabemos en Chile también de manera, yo diría, dramática, un cambio de democratización sin poner las bases adecuadas. Y por eso es que este momento de transición y probablemente también la siguiente rectoría son tan cruciales, porque van a poner bases de restablecimiento de confianza, pero ese restablecimiento de confianza debe hacerse con la debida transparencia y con la debida rendición de cuentas. Y yo creo que esa es la razón por la que estamos discutiendo esto. Ni siquiera tanto porque la universidad no pueda pagar el crédito. En eso yo estoy de acuerdo con la vicerrectora. La universidad va a pagar ese crédito sin problemas. Lo que pasa es que va a tener restricciones importantes, ¿no?, en su gestión financiera y académica de aquí en adelante, producto de ese crédito, ¿no? Y eso probablemente va a impedir hacer otras cuestiones en las que la universidad también quería desarrollar, ¿no?, o quería ampliar, o quería complejizar sus procesos, etcétera. Y eso también hay que tenerlo a la vista. Sí, yo creo que lo mencioné aquí o en otro espacio de la radio, que la semana pasada precisamente, o sea, yo le consulté a gente del mercado financiero local, digamos, ¿no?, de la banca, acerca de la mecánica tradicional, que claro, es de lo menos objetivo que hay, porque en rigor es como, o sea, haz una mirada hacia la experiencia, ¿no? ¿Cómo suceden estas cosas en las negociaciones? Y me decían, mira, esto es bastante común. Y es más, o sea que, y ahí es interesante porque eso yo no lo sabía, que me decía, en cuanto aparece esta información, lo que nosotros hemos conversado aquí, los Covenant, quizá ya alguien está medianamente familiarizado con el asunto, pero básicamente lo que hemos estado conversando ahora, cuando eso aparece, dentro de la actividad bancaria local, se solicitan informes a las entidades que son entidades, comillas, que aprecian datos objetivos, ¿no?, acerca de la situación financiera de la Universidad Austral de Chile. Como se hace investigación respecto de cualquier agente en el mercado que es parte del sistema, digamos, ¿no?, que tiene alguna relación efectiva con la banca, ¿no?, que tiene algún tipo de rol relevante en el territorio, etc. Y lo que me decían es que se pidieron informes respecto de la Universidad Austral de Chile, a propósito de la información publicada. Y los resultados de esa información, por lo menos hasta donde me contaban, es que efectivamente la universidad aparece como una entidad sumamente estable, digamos. Entonces, eso no es todo. Los datos, y aquí se han descrito perfectamente, digamos, las evaluaciones que la propia comunidad universitaria está haciendo de esto, y si la universidad o la comunidad universitaria, a través de sus distintos espacios de participación, está preocupada,
Entonces, junto con los datos objetivos, la propia preocupación se vuelve un hecho objetivo. ¿No? Que es lo mismo que pasa con la opinión pública. O sea, cuando uno estudia la opinión pública es pura opinión. Pero cuando es pública, se transforma en hecho. Y por lo tanto comienza a operar como tal. O sea, la comunicación tiene que aceptar humildemente de que lo público también es objetivo, a pesar de que esté sustentado sobre opiniones. Esto probablemente no tenga que ver ni resuelve el dilema de la necesidad de reconstituir confianza, ¿no? Pero tiene algo que ver en términos de cómo mirar la complejidad de lo que está pasando, ¿no? Y eso sí, yo creo que la gracia quizá de la comunidad universitaria, y esto quizá es relevante para la comunidad en general, es que hay una complejidad bastante alta cuando se conversa de esto. No hay simplificaciones nomás, digamos. Y ahí creo yo que eso es un valor que tiene la institución, que es bien interesante, digamos. Y me parece que de cara a las elecciones, de nuevo, parece ser una condición de gobierno universitario. La complejidad de la cuestión, ya no solo comunicacional, porque eso tiene que ver efectivamente con cómo se lidera y dónde se ubica el poder en una institución. Así se estudia además cuando se hace diagnóstico organizacional. La comunicación no se entiende como un área autónoma, a diferencia de lo que puede suceder en los estudios que están asociados a la comunicación empresarial, ¿no? Donde la comunicación es en general una gerencia y depende de otra gerencia. Punto, digamos. Así funciona la comunicación en una empresa. En instituciones complejas como esta, normalmente están estudiadas como parte de la toma de decisiones de una corporación en términos de liderazgo y de cambio, digamos, que es la lógica de las instituciones. Disculpen la diatriba, pero uno que ha estado en estos temas, digamos, no siempre es fácil, ¿no? Simón Urbina. ¿Estás listo para el consejo, Miguel? O sea, Víctor, No. perdón. Bueno, voy a tomar la palabra, Víctor. Sí, por favor. Sí. Bueno, yo creo que voy a aprovechar aunque dije no me quería referir a este punto nuevamente y sin ser un especialista en comunicaciones, pero claro, yo veo que la perplejidad, las dudas, la desconfianza se generan en este punto, lo digo desde una visión más disciplinaria, porque hay cuestiones técnicas que se pusieron sobre la mesa que tienen que ver con el campo de las finanzas, el manejo económico, la gestión financiera, a un cuerpo en el fondo, académico en primera instancia. Voy a recordar que esa reunión que se hizo con parte del Consejo Académico no fueron invitados los representantes de los estudiantes para no crear alarma. Producto de que, bueno, yo lo tengo que reconocer, lo que vi ahí, claro, no lo entendí muy bien, sino que hasta que se empezó a conversar de ello y se nos empezaron a explicar no solo la terminología anglosajona asociada a todo este movimiento, sino que sus consecuencias, cómo ocurrió, etcétera. Entonces, cuestiones complejas desde el punto de vista técnico en el área de la finanza, puesta a discusión amplia, bueno, obviamente diría yo que se crea no solamente esta realidad que mencionas tú, Víctor, de una cuestión objetiva de posiciones en contra de suspicacia, certezas por parte quizás de los que más conocen cómo funcionan estas cosas, etcétera, etcétera. Sacar en limpio algo de ahí, bueno, quizás el tiempo ayuda y que tengamos una posición clara, ¿sí? Yo no soy especialista en finanzas, pero confío en que el gobierno rectoría actual de la universidad va a saber, porque además todos los integrantes de la rectoría actual estaban en el gobierno anterior, van a saber conducir esto y traspasar la universidad con la estabilidad necesaria al próximo gobierno rectoría, ¿sí? Entonces, yo también delego en ellos la responsabilidad que les compete, y por eso señalaba en mi intervención anterior que es importante que las comunicaciones de rectoría estén bien afinadas, volviendo un poco a la metáfora del piano,
para que en el fondo, y también coincido con Yanira y con Pablo, que ojalá los datos no sean únicamente planillas o tablas con listados de cosas, sino que una reflexión más profunda de las consecuencias, tanto para los que piensan que aquí hay daños patrimoniales, o como dijo la vicerrectora en el diario el otro día, que en el fondo el patrimonio en la universidad al final va a salir incrementado, porque es obvio que si invertimos en infraestructura va a haber un incremento patrimonial luego de que se tasen esos bienes, etcétera, etcétera. Eso lo digo también como alguien que no pertenece al mundo de la administración ni la gestión económica de la universidad. Eso tiene que quedar muy claro, porque también en la tribuna hay muchas opiniones que, como la mía, surgen sin tener un conocimiento específico de este punto. Pero voy a volver al tema de las elecciones y del sueño y de la universidad que queremos, que también lo mencionó Pablo y lo conversamos algo en el programa anterior. Bueno, aquí también se ha puesto un poco en cuestión cuál va a ser el rediseño institucional de la universidad en términos de participación, pero yo creo que hay algunas áreas de la universidad que requieren que sean reconfiguradas, como la Vicerrectoría de Gestión Económica es una de ellas, por supuesto, y también el rol que los y las académicas cumplimos en el directorio, que es donde finalmente este tipo de decisiones se discutieron, conversaron, deliberaron y se votaron, ¿sí? Por eso quiero insistir, Víctor, que sería muy importante conocer, además del presidente del directorio, que ya vino a la radio, la opinión de nuestros colegas académicos que participan en ese directorio como representantes del estamento académico, porque sin ser, los que conozco no son del área de administración pública o economistas, pero también sería bueno entender cuál es el calibre de las discusiones cuando se habla de solicitar préstamos, pagar deuda, planificar no a corto plazo, sino a largo plazo la gestión económica de la universidad. Entonces yo creo que en ese punto creo que las candidaturas que se levanten para la nueva rectoría van a tener que ser súper claros, no solamente en temas de reforma estatutaria, en temas de participación, sino que rediseño institucional, y esa me parece un área importante, junto con otras que ya hemos conversado, pero derivadas de esta conversación me parece que esa área requiere una pregunta, por ejemplo, ¿finanzas debe estar integrada por académicos o solamente gente profesional, hiperespecializada en la gestión de los recursos, o va a seguir siendo una unidad donde se combinan ambos elementos, o de qué forma se va a redibujar esa vicerrectoría? Uh-huh. Simón Urbina, que está con nosotros. Ana Traverso. Sí, no, bien fundamental el punto que han planteado, el tema de la información. Yo creo que justamente eso es lo que hasta el momento no había ocurrido, digamos, tener justamente acceso a esa información. Esa es la que se develó y esa es la que posibilita tener distintas interpretaciones. Y respecto a eso, es lo mismo también que ocurre con el tema de la Contraloría, ¿no? Todavía no tenemos información de lo que ocurre ahí. Bueno, en este momento está trabada el acceso a la información por asuntos de licencias médicas, ¿no? El caso de la Contralora interina. Pero llevamos mucho tiempo esperando esa información, y esa información tampoco a la cual tampoco tenemos acceso. Entonces es a partir, precisamente tal como decía Pablo, a partir del acceso a la información en que uno puede tener postura, ¿no? Y lo que habíamos tenido anteriormente es un resguardo de esa información, siempre, ¿cierto?, trabajando como en términos de una información confidencial, ¿no? Y eso es lo que ha generado también todos estos revuelos y estos espantos, etcétera, ¿no? De pronto tener acceso a la información, de pronto poder, ¿cierto?, saber en qué consistieron esos convenios.
Y ahí vemos enfrentadas estas posiciones. Entonces, bueno, es un poco, ¿no? Ujú. Respecto a lo que dice Simón de las elecciones, sí, pues, hay que esperar, digamos, a que empiecen a aparecer también las y los candidatos para empezar a tener una discusión ya un poco más sustanciosa. Gracias, Ana Traverso. Pablo Smulevich. Bueno, Escuchamos, Pablo. solamente plantear un par de cosas. Digo. Primero, ha salido en la conversación el carácter especial que tiene nuestra institución, ¿verdad? Lo planteaba Víctor, la institución universitaria y en particular la Universidad Austral de Chile es una institución Pablo. a todas las demás, ¿ya? Es una institución extremadamente plana, muy poco jerárquica, ¿verdad? Y eso es lo que permite la gran diversidad de puntos de vista, de opiniones, ¿no? ¿Verdad? Y de formas de ver la universidad y de formas de participar de la universidad y de formas de contribuir a la universidad. Y que hay un problema comunicacional. Pablo Smulevich, lo estábamos escuchando, se pierde un poco la señal, a veces nos sucede, especialmente en las últimas semanas, de hecho, ha estado sucediendo, supongo por la recarga de las redes. Yanira Zúñiga, después podemos volver. ¿Ahí está Pablo? Sí, no sé si Sí. estaba señalando la dificultad de la comunidad externa por comprender el carácter de nuestra universidad, y eso es un tema que nosotros tenemos que abordar comunicacionalmente, ¿verdad? Muchas personas de fuera me preguntan cuando nos hemos encontrado, me dicen, bueno, ¿con quién tengo que hablar para que se realice este proyecto, para que este académico participe? Entonces, les cuesta entender que no somos una institución jerarquizada como en una empresa privada o como una institución pública que hay que hablar con el director o con el rector para que se ejecuten determinadas actividades. Nuestra institución es una institución muy plana, muy diversa, con muchas formas de contribuir, pero sin embargo, y con esto quisiera terminar, lo curioso y desde mi punto de vista, lo hermoso que tiene nuestra institución es que yo pregunto, todos quienes hacemos crítica de la universidad y estamos en desacuerdo con muchas cosas y queremos cambiar muchas cosas, pero ¿cuántos son los que se van de la universidad? Por lo menos nadie se queda ahí, y efectivamente, ¿no es verdad? Son muy pocas los académicos, los funcionarios, quienes componen la universidad, que a pesar de todas las críticas que realicemos sobre la forma en que se hace, se nos pierde un poco la señal. Mejorarla desde dentro. Pablo, gracias, está claro, digamos, agradecerte en esta última ronda, digamos, me faltó decir eso. De todos modos quedan siempre espacio como para mencionar temas pendientes y a trabajar en lo pronto. Se me pasó lo que decía Simón, efectivamente la próxima semana tenemos agendado la continuidad de la presencia del directorio acá en la radio, por lo menos, a propósito de invitar a otros directores también, y por supuesto el presidente del directorio. O sea, va a seguir esta conversación, seguro. Yanira Zúñiga. Yo quisiera retomar la misma aproximación que nos ha compartido Pablo, en el sentido de que efectivamente hay una serie de particularidades que tiene la universidad, que por un lado creo que no están bien entendidas desde el punto de vista de la comunidad valdiviana, de la comunidad cómo se relaciona y que debieran ser bien entendidas también para luego comprender por el proceso que estamos atravesando actualmente.
Y claro, como dice Pablo, por un lado está esta idea de que puede ser una institución mucho más fluida en términos de la manera en que interactúan, ¿no? Y que las autoridades al menos no operen como tales necesariamente hacia afuera, y que la comunicación entonces pueda ser más directa con la comunidad. Pero por otro lado, yo diría que uno de los problemas de no entender bien cómo funciona la universidad es que ahora que estamos enfrentados a varios juicios laborales, ¿no? por esta crisis, es que los tribunales nos tienden a tratar como si fuéramos una empresa cualquiera, ¿no? Esta dificultad que creó la resolución de un tribunal laboral que impide a las autoridades de la universidad expresarse sobre acontecimientos que están ocurriendo, demuestra que los tribunales y probablemente otros actores de la región no comprenden que para la universidad algo fundamental es el pluralismo, lo que estábamos conversando hace un rato. Por lo tanto, ese tipo de resoluciones que yo creo que son de dudosa constitucionalidad, aprovecho, y aquí estoy hablando no como consejera, estoy hablando como profesora de Derecho Constitucional, pero además de eso demuestran un profundo desconocimiento de las lógicas de operación de la universidad, ¿no? Y el impacto que produce no poder discutir estos temas, porque la universidad es más una especie como de Estado en miniatura que una empresa, ¿no? Si uno quiere hacerlo símiles, se parece más a un Estado en miniatura que a una empresa, ¿no? Y entonces es imposible, y esto es espero que sea un llamado también para los tribunales a juzgar a la universidad como realmente es, no como una empresa o no solo como una empresa. Y por eso lo que decía Ana es también tan importante. Y esto yo diría que es un problema de anquilosamiento de la universidad, de mantención de ciertas reglas que no son coherentes con su propio compromiso con el pluralismo y la transparencia y la libertad de expresión, que son las reglas que todavía dominan los procesos de investigaciones internas, que son reglas de confidencialidad, que nos confrontan entonces a una situación que es irresoluble. Es decir, no podemos acceder a transparencia en estos procesos que han sido tan sensibles por la sencilla razón que la propia universidad tiene reglas que limitan esa transparencia, ¿no? Y esas reglas, ¿no? Yo soy convencida, y con esto termino, yo estoy convencida que para que realmente podamos avanzar en una democratización, la universidad no solo tiene que ampliar, y lo tiene que hacer, por supuesto, y de manera rápida su universo electoral, sino que es muy importante que se vayan depurando y cambiando estas reglas. Lo he dicho también otras veces, incluso los juicios criminales, ¿no? Que son los juicios evidentemente donde hay muchas más cosas y más derechos en juego, son juicios públicos. Y resulta que los procedimientos de investigación de la universidad, ni uno es público o tiene cuotas de transparencia. Ahora, esto no es una cuestión de todo o nada, ¿no? Cuando la gente piensa, oye, pero hay derechos comprometidos. Bueno, siempre podría, excepcionalmente para casos, ¿no?, establecerse que ciertas dimensiones de esa investigación sean confidenciales, ¿no? Por ejemplo, en algunos de los casos de lo que la universidad llama BD, por ejemplo, casos específicos de acoso para proteger la situación de las víctimas, podría hacerse. Pero lo que no es razonable es que la regla general sea la opacidad. Y esa es la regla general hoy día en los procedimientos de la universidad, la opacidad, ¿no? Incluso para estos casos que han sido casos tan mediáticos no podemos acceder, e incluso cuando tengamos la conversación con la Contralora, que como decía Ana, quedó pendiente ayer porque ella está con licencia, cosa que no había sido comunicada, advertida al Consejo, sino por supuesto que no se hubiera producido siquiera su comparecencia, eso hay que aclararlo. Pero aunque tengamos esa reunión en el futuro, las limitaciones que esas reglas imponen a la transparencia son limitaciones que no vamos a poder sortear y que hay que tomárselas en serio, y yo creo que es importante revisarlas. Y aprovecho de despedirme porque creo que estamos finalizando. Sí, Yanira Zúñiga, que está con nosotros, consejera académica. Estamos con los consejeros académicos. Yo mencionar nomás que, claro, o sea, parte quizá, para tratar de juntar las cosas, de la discusión sobre comunicación y diseño de modelos de comunicación o modos de comunicación,
para la transparencia significa reconocer o por lo menos poner en evidencia que la opacidad es parte de la situación actual. Por lo tanto, una política de transparencia no resuelve, solo por declararlo, el problema de la transparencia, porque hay condiciones objetivas que están instaladas todavía en la cultura organizacional. O sea, creo que voy a anotar la frase, digamos, porque me parece interesante lo que ha mencionado Yanira ahora. Y por supuesto contarles a propósito de lo último que está publicado el texto que resume noticiosamente, digamos, el Consejo Académico de ayer, en términos de aprobar el informe de Comisión de Presupuesto para ser enviado a directorio, de la decisión de la incorporación de la estudiante Daniela Figueroa precisamente a la Comisión para la Intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria, y varios otros elementos que también incluyen, por supuesto, lo de la situación de la confidencialidad que fue abordada. Simón Urbina. Gracias, Víctor. Bueno, creo yo que escuchaba con atención cómo planteaba el tema Yanira. Creo que, y siguiendo un poco con mi argumento anterior, la Contraloría, y esto lo hemos también hablado, es un espacio que necesita una revisión, no solamente del organigrama, sino de los alcances, los procedimientos, y también, no soy abogado, para la audiencia. Creo que en este último tiempo ha quedado muy claro aquellos ámbitos de nuestra universidad donde se requiere, y esto lo digo con mucho respeto, obviamente, no solamente la participación de nuestros excelentes y notables colegas del ámbito de la ciencia jurídica, que probablemente tienen ya muchas opiniones sobre cómo debiera funcionar, por ejemplo, la Contraloría, la Dirección Jurídica, o los colegas de la Facultad de Ciencias Económicas sobre el tema de la Vicerrectoría de Gestión. Yo creo que ahí se necesita una amplia participación en cómo se va a reorganizar la universidad para que también, en el fondo, nos hagamos cargo cuando nosotros estemos jubilando, espero que todos en la universidad, de que la universidad que surgió de estos años difíciles ha sido una mejor universidad, y no que hoy, por ejemplo, nadie nos pueda contar de, bueno, ¿por qué la Contraloría que tenemos funciona con esta regla y de esta forma? ¿Cuándo se consolidó este diseño institucional? ¿Cuándo se creó el acuerdo universitario, digámoslo así? Quizás con no la aprobación de todos, pero me imagino bajo una modalidad democrática, este diseño organizacional. Entonces, yo siempre he reclamado en este programa un poco de una cuota de historicismo, no por una maña disciplinaria, ¿sí? Yo creo que es necesario, y tú, Víctor, has sido estudiante en la universidad, participaste en varios procesos políticos de alta importancia. Entonces, bueno, yo creo que, claro, podemos hacer críticas muy duras, y yo creo que son necesarias, y necesarias que también la comunidad las conozca, a nuestra propia institucionalidad, pero yo creo que necesitamos que en el compromiso para trabajar en esos cambios no estén únicamente las comisiones del Consejo Académico y los grupos de interés que hoy día están trabajando o que hoy día están opinando, ¿sí? Entonces, en eso también vuelvo a insistir en la importancia de la radio, y ojalá que este periodo difícil no ahuyente y no atemorice a la gente en querer participar, por ejemplo, en las candidaturas que se están planteando, o que cuando se planteen las comisiones triestamentales en las facultades para analizar la reforma de los estatutos, haya realmente una participación. Pienso que tanto las alternativas de cambio que se nos ofrecen en esta circunstancia histórica no son cláusula de garantía de que el rediseño que se haga o la reforma que se haga sea necesariamente o a priori la mejor. Entonces, creo que ahí se necesita no solo más participación en el Consejo Académico, sino que en el fondo podamos escuchar qué piensa ciencias forestales, agraria, veterinaria, qué piensa la gente de medicina, que tiene un quórum de votación súper importante
en la próxima elección, qué piensa Ciencias de la Ingeniería. Y digo, no solamente nosotros que representamos profesores de ciertas categorías, 1, 2 y 3, qué piensa el resto de los estamentos de los profesores categoría 4, a honorarios, los funcionarios. Entonces, ahí creo que es posible que la discusión esté levemente atomizada hoy y que, si bien nosotros podemos tener alguna claridad sobre los rumbos que debiera tener la universidad, creo que no está asegurado los logros que todos esperamos, ¿sí? Pero yo sí lo que me quiero comprometer públicamente es que podamos dejar una universidad para los próximos 20 o 30 años que sea de la que nos sintamos orgullosos, ¿sí? Uh-huh. Gracias, Simón. Ana Traverso. Sí, volviendo un poco a los matices que han ido planteando respecto de esta idea de la transparencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que se transparenta en las comunicaciones? ¿Qué se oculta? Y si eso tiene que ver con reglas de confidencialidad o con otra cosa, ¿no? O sea, el ocultamiento de información en este caso es por una regla, me pregunto, ¿no? O sea, como por normativa, por reglamentación o no. En el caso, por ejemplo, de la auditoría externa, sabemos que no se ha entregado información a pesar de que se solicita la información a ciertas unidades. Por lo tanto, ahí no hay, digamos, un problema de sistema o un tema de normativa, sino que eso, ¿no? De no dar acceso a esa información. Eso, digamos, ha traído también problemas, justamente despido de funcionarios, en fin. Pero hay una especie como de, también, además, digamos, del tema sistémico o reglamentario o normativo, también una práctica de, no sé, un uso, una maña, un ocultamiento de información. Entonces, por eso, frente a eso, digamos, por más dispositivos de transparencia que tengamos o subidas, digamos, al sistema de los consejos académicos, que además vienen depurados también con unos cortes en este último consejo, porque hubo también una sesión confidencial a propósito de las confidencialidades. También es eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a resguardar como información? En fin, lo dejo ahí como pregunta, no tengo la solución. Agradecerles, o sea, hay tema que yo creo que esta semana ha sido especialmente en esto ordenadora, digamos, de los dilemas o de los debates, por lo menos. Y que decíamos este mes va a incorporar a proyectos de rectoría incluso en los mismos debates. Así es que vamos avanzando. Efectivamente, yo insisto, está publicado a propósito de lo que decía Ana recién. Se incorpora a esto el hecho de que hay, obviamente, también un trabajo respecto de las responsabilidades en el ocultamiento de la información. Y eso también institucionalmente es otro gran asunto que aquí en algún rato también se va a seguir conversando. Agradecerles como siempre, invitarles a seguir con nosotros. De hecho, en la tarde nosotros en un rato más ya vamos a estar con los consejeros estudiantiles, seguir conversando sobre esto. Ellos escuchan este programa y después los citan y las citan. Un gusto. Nos veremos. Chao, Víctor. Gracias, Víctor. Saludos a los colegas consejeras. Siempre el mosaico se arma con las opiniones del conjunto. Chao. Chao. Que estén bien. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Construyendo educación superior desde las comunidades.